Hola, a continuación vamos a explicar la habilidad titulada modificación cognitivo-conductual, que se sitúa dentro del componente de afrontamiento. Aquí os presentamos algunos temas para reflexionar dentro de esta habilidad. Por ejemplo, ¿has oído hablar alguna vez de la modificación cognitivo-conductual y de cambiar tus pensamientos? ¿Cómo crees que afectan tus pensamientos a tus sentimientos y a tu comportamiento? ¿Cómo crees que afectan tus pensamientos a tu bienestar, a la manera en que te sientes contigo mismo? ¿Puedes cambiar tus pensamientos? Y si es así, ¿cómo crees que puedes cambiarlos? Comenzando por una definición, la modificación cognitivo-conductual se centra en identificar pensamientos disfuncionales para cambiar las emociones, el comportamiento que van asociados a estos pensamientos. Y esto incluye 3 pasos. Por un lado, necesitamos comprender, ser conscientes de nuestros propios pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. Si no somos conscientes y comprendemos cómo nos pensamos, cómo nos sentimos y cómo nos comportamos, difícil será que podamos modificarlos. En un segundo paso, cuando sea necesario, pues podemos cambiar los pensamientos para modificar las emociones y el comportamiento. Y decimos cuando sea necesario porque igual no siempre necesitamos cambiar la manera en que pensamos o que sentimos o que nos comportamos. Y por último, es importante también darnos cuenta de que esta relación entre pensamiento, emoción, comportamiento no es unidireccional, sino que es cíclica. Entonces es importante darnos cuenta de que cuando las emociones y los comportamientos cambian, los pensamientos también cambian. Y aquí puntualizar que los pensamientos disfuncionales son pensamientos negativos, pensamientos que no funcionan. Algunos ejemplos que han utilizado los adolescentes para hablar de cuándo la modificación cognitivo-conductual ha sido útil para ellos son estos. Cuando tus pensamientos están descontrolados o se mueven en círculo y crees que nada es posible, cuando crees que tus tareas son demasiado difíciles, o por ejemplo si estás perdiendo un partido por una gran diferencia y empiezas a pensar soy muy malo, soy muy mala en esto y comienzas a sentirte triste. Según la modificación cognitivo-conductual, en nuestra vida diaria experimentamos o vivimos muchas situaciones que nos generan una serie de pensamientos y esos pensamientos tienen unas consecuencias en la manera en que nos sentimos y en la manera en que nos comportamos. Por tanto, cambiar nuestros pensamientos marca una diferencia en la manera en que nos comportamos y también en la manera en que nos sentimos ante esas situaciones. Pero también, como decíamos antes, démonos cuenta de que también podemos cambiar nuestros comportamientos, nuestras emociones para cambiar nuestros pensamientos. En la vida diaria experimentamos, como decíamos antes, un montón de situaciones que nos generan muchos pensamientos. Lo que ocurre es que a veces pensamos que esa manera de reaccionar ante las situaciones y esos pensamientos que se generan son un reflejo de la realidad y no es así. En realidad, la manera en que nosotros pensamos, lo que nosotros pensamos es aquello, es un reflejo de aquello en lo que estamos centrados en este momento, aquello en lo que estamos poniendo el foco, aquello en lo que estamos centrando nuestra atención. Para entender este proceso de la atención, necesitamos hablar del funcionamiento del cerebro. En este caso que estamos hablando de nuestros pensamientos y la manera en que reaccionamos ante las situaciones, eh, se encuentran 2 partes del cerebro o participan 2 partes del cerebro. En este caso son la amígdala. La amígdala es como el 112 de nuestro cerebro. Es aquella parte del cerebro que reacciona cuando nos encontramos ante situaciones de riesgo, ante situaciones de vida o muerte, situaciones extremas, que necesitamos reaccionar rápido. Entonces, en este caso, la amígdala se activa y el lóbulo frontal se apaga, se desactiva. El lóbulo frontal es la parte de nuestro cerebro que controla nuestros pensamientos, nuestra cognición, nuestra toma de decisiones. Pero a veces la realidad es que no nos encontramos, afortunadamente, muchas veces en situaciones de riesgo vital, pero sí hay situaciones que nos generan mucho estrés, que nos generan mucha ansiedad, como puede ser, por ejemplo, un examen, como puede ser una presentación, y en ese momento la amígdala se activa y el lóbulo frontal se apaga. ¿Qué ocurre? En esa situación lo que ocurre es que, como el lóbulo frontal se apaga, no somos capaces de pensar con claridad
Y entonces es más fácil dejarnos llevar, ser secuestrados por pensamientos disfuncionales. Esos pensamientos que solo se centran en lo más negativo y dejan a un lado todas las posibles situaciones o todas las posibles alternativas a esa situación. Pues esos pensamientos negativos en los que nos centramos en este tipo de situaciones de estrés, de ansiedad, donde la amígdala se activa y el lóbulo frontal se apaga, este tipo de pensamientos negativos lo llamamos trampas del pensamiento. Es importante ser conscientes de que, como decíamos antes, los pensamientos no son realidades, nuestros pensamientos no reflejan todo lo que sucede en la vida y además pensar algo no significa que vaya a suceder necesariamente. Por lo tanto, es útil que desafiemos nuestros pensamientos ansiosos, esos pensamientos que nos generan tanto estrés y tanta ansiedad, porque pueden hacer que sintamos que algo malo va a suceder, incluso cuando es totalmente improbable. Y también lo que ocurre es que a veces nuestra ansiedad es entonces el resultado de caer en trampas del pensamiento. Por tanto, veamos las trampas del pensamiento como son formas injustas o demasiado negativas de ver las cosas. Entonces, lo vamos a poner en ejemplos, en los 5 trampas del pensamiento más comunes, que va a ser mucho más fácil de entenderlo. Por un lado tenemos la adivinación. Es cuando predecimos que las cosas saldrán mal, seguro. Pero en realidad no tenemos una bola mágica, ¿no?, con la cual podamos adivinar qué es lo que va a ocurrir. No podemos predecir el futuro. Y aquí tenemos un par de frases, ¿no? Ejemplo, sé que lo haré mal o nunca podré aprobar matemáticas. Luego tenemos el pensamiento en blanco y negro. Es cuando vemos las situaciones en extremos. Las cosas son buenas o malas. Tendré éxito o tendré fracaso. Pero en realidad lo que ocurre es que la mayoría de las situaciones que vivimos, la mayoría de los eventos, pues son más moderados, digamos, más grises. Por ejemplo, el hecho de no entregar una tarea de una asignatura no significa que ya vaya a suspender esa asignatura para todo el curso. Y aquí presentamos otro par de frases que ejemplifican este trampa del pensamiento. Si no obtengo una buena nota, fracasaré totalmente. O planeaba estudiar 6 horas, estudié 4 horas y media y ahora ya no hay forma de que pueda aprobar. Una tercera trampa del pensamiento es la telepatía, que ocurre cuando creemos que sabemos lo que los otros están pensando y además asumimos que lo que están pensando es lo peor de nosotros, ¿no? El problema es que nadie puede leer la mente, así que realmente no sabemos lo que piensan los demás, ¿no? Y además puede ocurrir que no solo es que no sepamos leer la mente, sino que además es probable que no estén pensando lo peor, ¿no? O sea, en una situación. 2 ejemplos de frases que podemos decir con esta trampa del pensamiento. Todo el mundo pensará que soy estúpido o el profesor no me quiere. Una cuarta trampa del pensamiento es el catastrofismo. Es cuando imaginamos que lo peor va a suceder y además anticipamos que no seremos capaces de hacerle frente. ¿Qué ocurre? Que el escenario imaginado es el peor de los casos, por lo que, primero, es improbable que vaya a ocurrir, pero además, si ocurriese, es probable que podamos hacerle frente. Como ejemplo, enloqueceré y todos se sentarán a mirarme. Nadie me va a ayudar. O voy a parecer una idiota. Los otros niños se reirán de mí y yo me moriré de vergüenza. Y por último, tenemos la trampa del pensamiento que se llama filtrado. Esto ocurre o sucede cuando prestamos atención a las cosas malas que suceden e ignoramos todo lo bueno que hay alrededor. Esto nos impide examinar todos los aspectos de una situación y llegar, pues, a una conclusión más equilibrada, ¿no? Por ejemplo, pues creer que voy a sacar una mala nota porque he dejado 3 preguntas sin responder, sin fijarme en que las otras 32 sí las he respondido, ¿no? Aquí os presentamos una tira de cómic o una imagen que puede ayudaros, si queréis presentarlo a los alumnos, a ejemplificar esto de las trampas del pensamiento y a adivinar de qué trampa estamos hablando, ¿no? Pues tenemos una persona que está recibiendo diferentes comentarios de personas a su alrededor: fantástico, brillante, buen chico, genio, guapo, un poco idiota, la caña, inspiración, etcétera. Y cuando está en su casa dándole vueltas, se queda solo con uno de esos pensamientos. Se queda con el pensamiento, o sea, con uno de esos comentarios, perdón. El comentario negativo.
A veces puede ser un poco idiota y se queda ahí dándole vueltas y dándole vueltas, ¿no? Y sigue y se va a dormir y sigue dándole vueltas. Y entonces ese haberse centrado, que en este caso estamos hablando de la trampa de pensamiento que ya hemos filtrado, ha filtrado todo lo demás, ha obviado todos los demás comentarios y se ha quedado solo con el comentario negativo. Y eso le ha hecho sentirse posiblemente triste, le ha hecho hacer que no pueda dormir y una serie de cosas. Bueno, esto como un ejemplo que podéis trabajar con los alumnos. Y ya para resumir, la modificación cognitivo-conductual se centra en cómo los pensamientos, ser conscientes de que nuestros pensamientos afectan a nuestro bienestar, de que tenemos pensamientos pero no somos nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos no son un espejo de la realidad, de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y que a menudo son automáticos, vienen tan rápidos y es difícil a veces ser conscientes. Como decíamos antes, es importante ser conscientes de que estamos teniendo esos pensamientos para poder cambiarlos y cambiar entonces nuestras emociones y nuestros comportamientos. Y podemos cambiarlo con diferentes estrategias, ¿no? Pero lo primero es ser conscientes y querer cambiar esos pensamientos. Por tanto, podemos influir en nuestro bienestar si nos hacemos conscientes de esos pensamientos y trabajamos para hacerlos más constructivos. Y aquí termina la explicación de la habilidad denominada modificación cognitivo-conductual. Gracias.